Voces en Acción Solidaria, un podcast para contagiar solidaridad a todo el mundo y en el que sabemos que los buenos somos más. Es un gusto para mí, Álvaro Miguel Cabrera, y en nombre de mi hermano Santiago Guadalajara, darle la más cordial bienvenida a este primer episodio de este podcast con corazón, Voces en Acción Solidaria. Un podcast que tiene como objetivo destacar la labor de personas decididas a hacer de este un mundo mejor a través de sus acciones. Y bueno, qué mejor manera de comenzar este primer episodio que con una persona a la que queremos mucho, a la que tenemos muchísimo aprecio y que nos ayuda definitivamente a llevar la labor que llevamos en Manos Unidas, como lo es Milagro Lozoya. Fernández Lozoya. Milagro Fernández Lozoya. Bienvenida, Milagro. Bien hallada. Muchas gracias por invitarme. No, qué bueno poder conversar contigo hoy, Milagro. De verdad que bueno, como lo estábamos conversando, este es un proyecto que nació, eso, como te lo decía, de manera bastante espontánea, saliendo de esa entrevista con Santiago de la radio, y dijimos, bueno, pero ¿por qué no lo hacemos esto de manera recurrente, ¿no? El contar a otros las historias de personas que están decididas a hacer de este un mundo mejor. ¿Y quién mejor que para comenzar que contigo? Bueno, conmigo porque yo soy el representante de comunicación de Manos Unidas en Valencia, ya desde hace 5 años y medio más o menos. En abril hará 6 años que estoy aquí, que ya son muchos años ahí al frente del departamento. Y bueno, pues es un trabajo súper bonito, porque yo siempre he trabajado en comunicación, pero estar en una ONG que hace el trabajo que hace Manos Unidas, pues tiene un componente extra que te motiva mucho a trabajar. No es que trabajes porque a mí me gusta mucho mi trabajo, siempre he querido ser periodista y si no, no sé qué hubiera sido. No sé, si no hubiera, pues no sé qué hubiera sido. Entonces, pues tiene un componente extra el trabajar en una ONG, en que sabes que lo que estás haciendo, pues va en beneficio de personas que lo necesitan. Entonces, lo haces muy a gusto, trabajas, le echas imaginación y sobre todo en mi caso estar rodeada de voluntarios, pues es una experiencia que no había tenido. Yo siempre he trabajado en distintos medios de comunicación, pero claro, el trabajar con voluntarios no. Y eso pues te motiva un montón el ver que hay gente que le echa las horas que les echa, la imaginación, el trabajo, porque sí, o sea, porque solamente quieren ayudar a los demás. Y eso a veces te emociona, ¿no? El ver cómo alguien viene allí las horas que viene a trabajar y hacer un trabajo profesional. Porque no es que van a pasar el rato, van a hacer un trabajo profesional y a dedicarle su tiempo. Y yo trabajo allí, pero es que ellos lo hacen por amor al prójimo y eso pues es una motivación fantástica. Sí, yo escuché de un amigo que me decía, Mila, que el recurso más valioso que tiene un ser humano es su tiempo. Y cuando está dedicándolo en beneficio y en favor de otros, al final está dando lo más valioso que tiene, ¿no? ¿Y qué crees tú que es lo que hace que hayan tantas personas, en este caso en Manos Unidas, dedicando ese su recurso más valioso? Pues yo creo que al final los buenos somos más, o bueno, yo me incluyo, ¿no? Me incluyo. Los buenos somos más, lo que pasa es que hacemos menos ruido y en general la gente es buena y quiere ayudar, entonces la gente que va allí a Manos Unidas, los voluntarios en general son gente buena y, y en vez de estar haciendo otras cosas, pues están allí y están súper a gusto, o sea, es que se van muy contentos a casa, es que se lo pasan bien y además pues se crea un buen ambiente, que eso es lo bueno, que en general hay muy buen ambiente, hay cordialidad, hay yo te ayudo, yo hago esto. Allí se hace un poco todos de todos. Cada uno funcionamos en Manos Unidas por departamentos y cada uno respeta su departamento, pero si hay que echar una mano en otra cosa,
nadie te dice que no. O sea, ahora que, por ejemplo, en las épocas en las que llega el material y llegan cajas de material y hay que abrirlas y hay que empaquetarlas, que es un trabajo que no hay nadie adjudicado a ese trabajo, pues cualquiera se pone y se dedica a hacer eso. Entonces, es por eso que la gente en general es buena. Entonces tenemos que acostumbrarnos a que hagan más ruido la gente buena que la gente mala. No hay que hacerles casos a los que dan guerra, sino no, hay que ignorarles y no darles tantos titulares ni tantas historias, sino que tenemos que darle más voz a los buenos. O sea que... Eso es una buena reflexión, Mila. ¿Por qué crees que las cosas malas generan más ruido que las buenas? ¿Qué crees que está pasando en la sociedad hoy en día para que lo malo se le dé más volumen o más voz que a la gente que estamos decididos en hacer algo positivo? Pues no sé, me gustaría saberlo y ahí a lo mejor yo que me dedico a la comunicación, que soy periodista, tendría que hacer una autocrítica y es que hay que hacer más caso de las cosas buenas. Por ejemplo, ahora hay unos informativos en los que al final del informativo dicen la buena noticia del día. Pues eso es lo que hace falta. Y eso es lo que hace falta, la buena noticia del día, pero también cuando te han metido antes 4 noticias de desgracias, oye, pues por lo menos al final te queda un poquito de alegría, pero y es lo bueno, la buena noticia del día habría que sacarlos más de esto, de las cosas buenas que se hacen, o de los avances tecnológicos, de los avances en medicina, de las cosas buenas habría que sacarlas más. Y yo creo que también el gremio mío tendría que hacer un poco de autocrítica de que hay que sacar las cosas buenas en vez de tanto las malas, que para eso pues ya estaban allí hace muchos años. Cuando yo empezaba en esto de la comunicación había un periódico que se llamaba El Caso, que el caso eran sucesos, era todo drama. Pero bueno, el que quería se compraba el periódico y el que no quería no, pero es que ahora mismo en los informativos hay mucho drama y yo creo que hay que meter un poco más de información positiva porque eso te motiva a la gente y dices, ay, pues si este puede, pues yo también puedo, pues a mí también me gustaría hacerlo y ahora con los problemas que ha habido con las inundaciones en Valencia, pues hay mucha gente que ha apoyado. Eso demuestra que la gente tiene buen corazón y que entonces cuando pueden lo sacan, pero hay que darles también, hay que ponérselo fácil porque el desconocimiento de saber dónde puedes acudir pues es un factor. Entonces hay que ponérselo fácil a la gente para que pueda acudir y dar y llevar la ayuda donde hace falta, porque se nota un montón cuando hay ayuda. Bueno, y de eso va este podcast y me encanta que lo hayas mencionado, Mila, porque va precisamente de esto, ¿no? De contar historias inspiradoras para que otros también se inspiren y vean que si Mila puede, y si Álvaro puede, y si Santiago puede, y si otros pueden, yo también puedo. Y te agradezco que hayas mencionado precisamente lo del el tema de la Dana, porque cuánta cantidad de historias inspiradoras hemos visto en estos días que nos han hecho sentirnos, sobre todo los que estamos aquí más cerca, Ujú. ¿no? Abocados y decididos a ayudar a ese prójimo que más lo necesita. Cuéntame un poco en el caso de Manos Unidas, porque entiendo que Manos Unidas es una organización que en sus estatutos, en su esencia, es para proyectos internacionales, pero Sí, entiendo que también se sí, ha sí, sí. abocado a las víctimas de la Dana. Sí, Cuéntame un esto poco de eso. ha sido un caso especial, porque como estás diciendo, como bien estás explicando, Manos Unidas trabaja fuera de España. Es una organización de voluntarios católica que trabaja fuera de España. Digamos que nos repartimos un poco el trabajo entre Cáritas, que trabaja dentro de España, que es otra organización católica, y nosotros trabajamos fuera de España, que algunas veces me han preguntado, oye, pues ¿por qué vosotros no hacéis nada en España? Y digo, bueno, pues es que para eso está Cáritas. No vamos a duplicar el trabajo, nosotros nos dedicamos a los de fuera. Pero hay ocasiones especiales como esta en que lo tienes tan cerca y ha sido una desgracia tan grande, pues que Manos Unidas ha cogido sus estatutos, los han guardado un poquito en el cajón y ha dicho, nos vamos a rascar el bolsillo para hacer un donativo importante a toda la necesidad que hay ahora. Entonces se ha hecho un donativo importante de 25.000 euros, que es una cantidad con la que se pueden hacer muchas cosas para ayudar a todas estas personas que se han quedado literalmente sin nada.
Entonces, pues es un caso especial, pero por lo general nosotros con nuestros hermanos de Cáritas son los que delegamos, digamos, el trabajo en España, porque nosotros trabajamos fuera de aquí. A los que, como estamos hablando de la Dana, que es una emergencia, pues a personas que están siempre en emergencia. O sea, es que aquí decimos, ay, es que la gente no tiene luz, no tiene agua. Y es terrible. Pues que hay personas que viven así siempre. Y a esas son a las que va Manos Unidas, a los que están en emergencia constante, a los que les faltan cosas tan básicas como abrir un grifo y poder lavarse. Entonces, nuestro trabajo siempre está fuera ya, porque aquí no tenemos infraestructura. O sea, para nosotros ahora trabajar dentro de España sería buscar la logística, buscar los socios, y eso sería hacer un gasto de dinero que creemos que no vale la pena. Por eso hemos hecho el donativo a través de una entidad que aquí trabaja y no lo hemos hecho directamente nosotros. Porque si hay una cosa que tiene Manos Unidas es que quiere aprovechar cada euro y se aprovecha muchísimo. Estaba antes comentando con un compañero, pues los misioneros dicen que Manos Unidas a lo mejor tarda en darte las cosas, pero te las da a conciencia porque estudia mucho en qué gasta cada euro, porque tenemos mucho respeto por el dinero que nos donan y creemos que hay que emplearlo con mucha cabeza, o sea, no solo con el corazón. Y dices, ay, que ahora a lo mejor nos ha pasado esto con el corazón, pero hay que emplear el dinero que la gente nos da con mucha cabeza. Para eso tenemos técnicos que dicen, a ver, este proyecto puede funcionar y puede salir adelante, no vamos a gastar 50.000 euros, por ejemplo, en un proyecto que dentro de 2 años no va a funcionar, sino que si hacemos un colegio, es en una zona donde va a haber alumnos, donde va a haber profesores, donde va a haber cosas, o sea, que esos 50.000 euros van a funcionar a muy largo plazo. Entonces, esa es la forma de trabajo que tiene Manos Unidas, el aprovechar, el respetar cada euro que la gente nos dona con mucho esfuerzo, porque allí te llegan personas mayores ahí a la delegación que te hacen su donativo, te llegan con su dinerito que van guardando, gente mayor que te conmueve el ver cómo van guardando, ahora a finales de año sobre todo, llevan su dinerito que van todo el año guardando en un sobre y llegan allí con su sobrecito de dinero todos orgullosos. Y claro, tienes que tener mucho respeto por esas personas que trabajan para ti, ¿sabes? Y entonces, pues queremos poder decirles y mirarles a la cara y decirles, mira, tu dinero ha servido para esto. Cuéntanos un poco, Mila, de la eficiencia, ¿no? En el uso de los recursos, porque como bien decías, debemos ser siempre responsables en el uso de los recursos cuando son nuestros, pero aún más responsables cuando los recursos son de otros y que los están dando con el objetivo de que lleguen a los que más lo necesitan, que se utilicen de manera responsable y que impacten de manera positiva lo más posible. Cuéntanos un poco, Mila, eso, la eficiencia y cómo se utilizan los recursos en Manos Unidas. Pues como te decía, a ver, allí nosotros no vamos allí a decir, tú necesitas esto. Trabajamos sobre todo respetando la dignidad de las personas. Entonces allí hay personas que están trabajando en la zona, que nosotros los llamamos los socios locales. Estos socios locales están en el terreno, suelen ser ONGs de la zona, pequeñas ONGs, congregaciones religiosas en muchos casos, fundaciones, asociaciones. Ellos ya están allí, ya saben lo que la gente necesita. Entonces nos hacen una petición y nuestros técnicos estudian esa petición y entonces conceden ese dinero, que suele ser pues cantidades que a lo mejor van desde los 10.000 euros hasta los 200.000 euros, porque es que hay proyectos de todo tipo. Y entonces, pues eso, lo que se estudia es la viabilidad de ese proyecto, no que tú vayas a hacer, ya te digo, una escuela en un sitio donde luego no va a poder seguir funcionando, o un centro de salud si no va a haber médicos, sino que también no es construir un dispensario, sino que luego haya médicos a los que se les va a pagar y que tengan allí digamos, su función laboral a largo plazo, no a corto plazo. Y hay veces que la gente, por ejemplo, no entiende que tú le construyas una casa a los médicos o una zona, pero es que es necesario porque esa gente tiene que trabajar allí, tiene que trabajar, tiene que tener sus familias y a veces también tienes que hacer una casa para que la gente pueda trabajar allí. Y se estudia mucho la viabilidad a largo plazo, o sea que tú gastas este dinero, pero no es a corto plazo, siempre es que funcione. Igual construyes un pozo
Y ahora pues ya vas perfeccionando, pues que haya una valla protectora, que haya unas personas encargadas del mantenimiento, que esa maquinaria, por ejemplo, casi todo lo que se compra localmente. Nosotros queremos que el gasto se haga allí. Y así que, Y que claro, imagino, Pila, perdón, que impacte también entonces en empresas que claro, también generen empleos en claro, la claro. comunidad, Se ¿no? trata de que si, además compres maquinaria o compres lo que sea, que esté en la zona y si necesitas una reparación, que haya gente allí que te la pueda reparar o que tenga una pieza para allí, porque si imagínate que llevas el material de España, pongamos, y hay que mandar luego allí unas piezas de reparación, el coste que eso tiene, la dificultad que eso tiene, no, intentamos que todo eso repercuta en la gente de la zona, para que así también creas allí una riqueza para las personas o sea, que se amplíe la cobertura de beneficiarios, digamos. Has mencionado a lo largo de esta conversación salud, educación, un pozo de agua. ¿Qué tipo de proyectos apoyamos, Mila? Pues variaditos. En Manos Unidas hacemos proyectos variaditos. Por ejemplo, tenemos, creo que son 7 sectores en los que trabajamos. Uno de ellos, por ejemplo, es el agua que estamos mencionando. Pues poner un pozo de agua en unas aldeas es tan importante como que, a lo mo- primero, la salud, porque ese agua es agua limpia. No tienen que ir a un lago, a unas charcas, a unos no sé qué, a recoger el agua que muchas veces no tiene salubridad. Con lo cual ya está mejorando la salud de la gente, que eso es súper importante. Ya no van a tener gastroenteritis ni que luego no tienen quien se las cure. El agua, entonces eso tienen más higiene. Por ejemplo, eso sirve también para si tienen pequeños huertos que los puedan regar. Entonces, los proyectos de agua son muy importantes. Otra cosa muy importante con los proyectos de agua es que quien va a recoger el agua son las mujeres y las niñas, porque se considera un trabajo doméstico, con lo cual, si la niña tiene que ir a por agua, no puede ir a la escuela. Ah, Que eso es que hay que saberlo. Las niñas son las que van a por el agua cuando ya son un poco mayorcitas, con lo que supone dejar de ir a la escuela, tienes que recorrer 5 kilómetros, tienes que cargar con un bidón de 25 litros y cosas que nos parecen tan complejas de entender como que hay animales salvajes y hay mala gente también, que a las niñas a veces es que es así, es que increíble. nos parece una cosa, pero es que es así. Entonces, con poner un pozo de agua solucionas muchísimos problemas. Que No solamente el agua per se. no solo el agua, sino eso, que la niña vaya a la escuela, que haya más higiene, que haya más salud y que tengan agua para regar huertos y que tengan una cosecha más provechosa para comer. O sea, que es que un pozo de agua resuelve un montonazo de problemas allí. Se convierte en un círculo virtuoso, ¿no? Sí, Es sí, el agua sí, está resuelve bien. una cantidad de cosas alrededor, no solamente Claro, el agua per se. sí, sí. He leído también temas de apoyo a la mujer en temas de emprendimiento, es decir, de formación y capacitación para que puedan también desarrollar algún tipo de iniciativa. Sí. Aquí tenemos una máxima en Manos Unidas que la decimos mucho y es: quien educa a una mujer educa a un pueblo. Porque las mujeres transmiten lo que aprenden. Eso es una cosa que he ido aprendiendo en Manos Unidas con los años. Las mujeres transmiten lo que aprenden y lo aplican. Entonces, pues aquí hay una palabra que aquí se utiliza mucho para que la entendamos, que es el empoderamiento, que en el fondo es educar a las mujeres y darles la fuerza para que ellas tengan recursos económicos también para trabajar y conocimientos, porque hay veces que no saben que tienen ciertos derechos y se les pone en conocimiento que tengan esos derechos. Y esos derechos se los enseñan a ellas y a sus cónyuges también, o sea, porque es aprender un poco, es un círculo en el que todos tienen que estar involucrados. Tú no puedes llegar y cambiar las costumbres, sino que tienes que enseñar muy poquito a poco, respetando cómo funcionan esas personas y cuál es su cultura, para que aprendan que las mujeres que trabajan muchísimo, a lo mejor son el 70% del trabajo, pero no toman las decisiones. Y cuando toman las decisiones, mejoran mucho las cosas, porque pues eso, quien educa a una mujer educa a un pueblo. Entonces tenemos muchos trabajos con la mujer también, porque entendemos que ellas son las que se ocupan de la familia, las que se ocupan del trabajo, y al final repercute muy, muy positivamente cuando las mujeres las fortaleces en educación y en conocimientos tan básicos a veces como la higiene, porque hay, por ejemplo, tenemos varios proyectos en India, que es que las mujeres ni siquiera tienen el conocimiento, son tan humildes, el conocimiento para casar la higiene con la salud.
Entonces, es enseñarles unas pautas básicas de higiene que eso aprenden con sus hijos y con ellas mismas a tener, o con la comida, esa higiene que luego les permite tener mayor salud y eso es muy importante también, porque es que el otro tema que nosotros trabajamos, además de las mujeres, es la salud, porque la salud, a ver, ellos no tienen acceso a la medicina. En estas zonas es un lujo. Allí no hay una seguridad social que tú vas a un médico, no, allí, vamos, ni de lejos. Si no lo hay en países De primer mundo. de primer mundo, pues allí menos todavía. Entonces, pues la salud es un tema que además se intenta dar salud de calidad, no queremos llevar a veces las sobras de aquí. En eso intentamos comprar material nuevo siempre, porque llevar las sobras nos parece feo, nos parece que son personas que tienen la misma dignidad que nosotros y tenemos que llevarles material nuevo. Entonces, el no tener acceso a la salud pues perjudica mucho, naturalmente. Cosas muy sencillas como una gastroenteritis pues puede acabar en un problema muy grave porque no se puede atajar, o pequeñas operaciones o una tuberculosis que son 20 euros curar una tuberculosis allí. Y por 20 euros se pueden morir porque no tienen acceso a los medicamentos, porque allí entran a un hospital y les dicen: este tratamiento cuesta tanto dinero, ¿lo tienes? No. Pues no hay tratamiento. Sí, porque ni siquiera dentro del propio centro de salud tienen el acceso a esos recursos que hacen falta, ¿no? Entonces, un profesor me enseñaba que al final estructura modela comportamiento. Y yo creo que entonces ese trabajo de crear una estructura de formación, capacitación y empoderamiento, como tú mencionabas, Mila, al final va a modelar en ellos un comportamiento que, como dices tú, sobre todo en las mujeres, va a poder transmitirse a las generaciones que vienen, y así de alguna manera a futuro cambia la sociedad, cambia el pueblo, como dices tú. Claro, ¿no? Quien educa a una mujer educa a un pueblo, es que es así. Entonces, con el tema de la salud, Manos Unidas, por ejemplo, ha construido hospitales, centros de salud, dispensarios, o sea, de distintos niveles. Y entonces allí la sanidad es mucho más asequible, tienen que pagar una pequeña cantidad, pero también el que no tiene nada se le hace gratis, porque hay personas a lo mejor que están preparadas para ir a hablar con las personas que acuden, los enfermos, y estudian que de verdad no tengan nada o que puedan aportar un poquito, porque y entonces se les hace el tratamiento, la operación y lo que necesiten. No se le niega un tratamiento a nadie, porque de cosas muy básicas, pues la gente, unas cataratas, que es una cosa tan básica, pues se van y se operan montones de personas de cataratas gratis, porque si no se arruinan, o cosas de ese tipo. Entonces, eso es otra cosa, que la gente que tiene un poquito de dinero a veces se empeña para tener un tratamiento y se arruinan. O sea, que el tema de la salud también es lo que perjudica a lo mejor a una familia media, o que tiene una pequeña estabilidad, como tenga un problema sanitario, entran en quiebra porque no tienen para pagarlo. Entonces, pues allí se les facilita una sanidad de calidad, pero pues eso, a precios asequibles, no a precios, y además entrando por la puerta, no es que ya te estén juzgando, sino que se atiende a todo el mundo por igual. O sea, te cuentan casos muy, muy bonitos de personas que cómo han ayudado después de que ellos han sido ayudados, porque son agradecidos, claro. Bueno, al final eso, la solidaridad se contagia, ¿no? Sí. Quiero volver un poco más a Milagro. O sea, ¿por qué Manos Unidas, Mila, y no cualquier otra organización social, que obviamente hay muchas y que hacen un trabajo maravilloso? ¿Por qué Manos Unidas? Y en el camino seguro que habrás conocido otras. ¿Y por qué seguir en Manos Unidas? Pues esto viene de lejos, porque, a ver, yo soy de Madrid. Entonces, yo conocí Manos Unidas en Madrid, trabajando allí y siendo voluntaria. No, yo allí era voluntaria. Entonces, yo tenía mi trabajo como periodista en otro sitio. Y empecé a trabajar como voluntaria allí haciendo, lo primero que yo hacía eran informes, o sea, redactaba de informes que me daban, yo los resumía y hacía como pequeños informes más breves, o notas de prensa o lo que fuera. Entonces eso fue mi conocimiento. ¿Y cómo conocí Manos Unidas? Pues por mi padre, que era voluntario en Manos Unidas cuando se jubiló. Mi padre se jubiló
Y entonces una persona con 64 años, todavía en plenas facultades, él quería hacer algo y estuvo mirando en varias organizaciones, o sea que el trabajo previo de cribado de, de ONGs lo hizo mi padre hace muchos años ya. Mi padre tiene ahora 91 y hace poco ha dejado de ir, ha estado más de 20 años él siendo voluntario en Manos Unidas. O sea que el cribado de ONGs en Madrid ya me lo hizo él y yo ya fui directamente a Manos Unidas porque él estaba allí y yo pues lo hacía en mi tiempo libre porque yo trabajaba. Entonces yo me llevaba, a mí me enviaban los informes y yo pues eso lo resumía y hacía ese tipo de trabajo. Y ya cuando vine a Valencia a vivir, yo pues nada, yo soy madrileña, me enamoré de un valenciano y acabé en Valencia, pues entonces aquí estoy y ya pues entré también en conocimiento aquí con la delegación valenciana y luego cuando salió la oportunidad pues yo me uní a Manos Unidas también, que ya, pues, ya tenía ese conocimiento. Hay muchas ONGs, muchas hacen un buen trabajo, pero a mí me parece que Manos Unidas es de las que hacen un trabajo fantástico por una cifra que tú sabes y que siempre es la que defendemos y la que de la que podemos presumir y tener mucho orgullo. Y es que prácticamente el 90% de lo que recoge Manos Unidas va para los proyectos, va para los beneficiarios. Solamente gastamos un 10% en nuestra Operativa. estructura, nuestras oficinas y nuestro personal. Esa cifra no es muy fácil encontrarla en No. otras ONGs. Se dice rápido, Sí. pero es bien complicado. Hay que contextualizar que el 90% de lo que recogemos es mucho en comparación con otras ONGs que no, desde luego no emplean el 90% ni mucho menos en los beneficiarios, en las ayudas a las personas. Para que la gente lo entienda, ¿cómo logramos eso? Por ejemplo, en el caso de Valencia, ¿cuántas personas de las que estamos en Valencia somos voluntarios y cuántas son colaboradores empleados de la asociación, de la fundación? Pues en Valencia somos como si digamos una y media. Hay una empleada a tiempo completo y otra a tiempo parcial. O sea, ni siquiera dos personas. El resto, alrededor de 30 personas, son voluntarios. 30 personas. Eso en la oficina de Valencia, porque en la provincia de Valencia, o sea, en lo que es la diócesis de Valencia, habrá alrededor de 300 y pico, cerca de 400. Porque en cada pueblo, bueno, no en todos los pueblos, en muchos pueblos hay delegadas, o sea, o representantes de Manos Unidas en los pueblos, las parroquias, en su casa, en donde cada una donde puede, porque la que no tiene un local en la parroquia, el salón de su casa se ha convertido en la delegación de Manos Unidas de su pueblo. Y entonces en total en Valencia serán casi 400 personas porque hay una persona y luego todo el grupito que hay alrededor de mujeres, casi todas mujeres, que las ayudan. Y eso es en Valencia. En toda España hay, creo que son 158 contratados en toda España y 6.500 voluntarios. Wow. De ahí, como Ahí dices está. tú, la cifra. Ahí está De la ahí cifra. sale la cifra. La cifra que podemos utilizar, pues prácticamente el 90% de lo que recibimos para ayudar a las personas, no para gastarlo en nosotros mismos. Entonces, bueno, pues ese dinero, eso nos lo permite que haya tanta generosidad por parte de los voluntarios en venir, en ayudar y en todo. Es así. Habrás vivido un montón de cosas, Mila, en este tiempo en Manos Unidas, historias que puedes contar, anécdotas, pero me encantaría que nos compartieras por lo menos una que te haya impactado, que te haya tocado, que resuma un poco lo que ha sido este transitar tuyo en Manos Unidas. Pues es difícil quedarse con una historia, porque pues lo que te emociona mucho es ver eso, ya te digo, como decíamos, a esta gente que va con su sobrecito a final de año, muchas personas jubilados que tienen una pensión que no es muy grande y que van con una ilusión y con una humildad a entregarte ese sobre con el dinero, que a lo mejor son 500 euros, 1.000 euros que llevan ahorrando todo el año para darlo para allí. Esas son cosas que te emocionan, el ver la humildad que tienen para sacarte el dinero. Bueno, yo he ahorrado lo que he podido y dices, ¿no? Y el que va con 50 euros igual, dices, no, es que todo dinero vale porque allí se hacen muchas cosas con el dinero. O hace poco un caso muy bonito también ha sido una niña que ha hecho su primera No comunión recuerdo. y no ha querido regalos. Ha dicho que el dinero que se iban a emplear en sus regalos
que lo donaran y que ella ha ido a entregar allí el dinero, que ella no ha recibido ningún regalo. Ella todo lo ha guardado para darlo para Manos Unidas, para los, dice, para niños como yo que lo necesitan, esas cosas. Bueno, es que ves a esa niña llegar con el regalo a la madre, a la familia, y es que se te pone un nudo en la garganta que no puedes hablar, porque es emocionante, esas familias que tienen esa capacidad, el educar, bueno, el mérito la niña, pero los padres para educar a sus hijos, pues no es la primera niña, lo hacen más niños, o en las bodas hay personas que en su boda pues dicen, mira, a los invitados el regalo que os voy a hacer, esos detallitos que nos dan, que muchas veces luego no sabemos qué hacer con ellos. Dice, no, el regalo, pues el dinero este lo vamos a emplear en Manos Unidas. O sea, es gente que te conmueve, ¿no? Pero esta gente que va allí mayor, con su pensión humilde, a darte el dinero, la verdad es que es conmovedor. O sea, es que iban allí y afortunadamente siguen yendo, ¿no? No lo hacen por transferencia, que es más frío, ¿no? Pero el llegar con ese dinero, pues es súper bonito. Y qué nivel de responsabilidad, ¿no? Para los que estamos allí en Manos Unidas, de que ese dinero se utilice eso de manera responsable, Ujú. porque el sacrificio que están poniendo, como los dos ejemplos que pusiste, desde ese jubilado que pasa todo el año reuniendo ese dinero para donarlo al final de año, o esa niña que decidió no recibir regalos en su comunión y donarlo, ¿no? Qué responsabilidad para todos los que colaboramos con Manos Unidas, de que efectivamente se haga uso muy, muy responsable de ese dinero y que efectivamente llegue al que más lo necesita. Claro, es que eso, por eso nos cuidamos mucho de gastar. Lo que gastamos lo gastamos a conciencia y con el ánimo de que es una inversión, no un gasto. Pensamos, esto es una inversión, porque hay veces que tienes que gastar dinero en las cosas, pero pensando siempre en que eso va a repercutir en que al final vas a mejorar el trabajo para llevarlo allí, porque em, las personas que trabajan son muy, muy responsables, los técnicos que se ocupan de los proyectos, eso sí que son especialistas, porque también hace falta gente que tenga cabeza. O sea, no se puede hacer todo con el corazón, sino que hay que tener cabeza y a veces es muy duro decir aquí no puedo llegar pero tengo que llegar aquí y a otros sitios. Eso es difícil, tener que renunciar. Hay gente a la que hay que decirle que no, porque no llegas o porque su proyecto no es viable, porque dices, es que vamos a gastar el dinero en una cosa que no va a poder salir adelante. Pero eso también hay que hacer las cosas con esa cabeza, ¿no? Pero y pensando que mejoramos la vida a muchas personas. A lo mejor una cifra que no, también queremos contar es, por ejemplo, en esta campaña del 2023, la pasada, en total en Manos Unidas ha ayudado a 1.500.000 personas. Wow. Es 1.500.000 personas que en 2023 viven mejor gracias a Manos Unidas. Wow. Pero es que el año pasado, si recuerdo bien la cifra, eran 1.700.000 y la anterior 1.200.000. O sea, son muchas personas que antes tenían una vida sin agua, sin sanidad, sin colegio, sin un huerto, y ahora sí que lo tienen. Y bueno, pues eso es lo que te hace tener esa sensación de que se hace el trabajo bien, porque todas esas personas viven mejor, ya no tienen que cargar unas niñas con un bidón de agua de 25 litros, que se dice pronto, cógete un bidón de 25 litros a la espalda, y lo está cogiendo una niña, pues el pensar que todas esas cosas están saliendo bien, o unos niños que no tenían escuela, tenemos fotos de escuelas que están los niños debajo de un árbol, y cuando llueve pues no hay escuela. Claro. Entonces, pues construirles una escuela para que puedan ir, pues es una cosa que te reconforta. El verlos allí sentados en los pupitres, todos amontonados y gritando y contentos, y cuando les llevan el material escolar, claro, para eso les das una mochila y les has dado el cielo, vamos. Pues esas cosas te reconfortan mucho. El pensar que esos niños que antes estaban por ahí vagabundeando sin ir al cole, pues ahora tienen un colegio al que ir. ¿Y en qué repercute eso? Pues la educación les permite el poder acceder a puestos de trabajo más dignos con los que se puedan ganar la vida mejor. O sea, no es saber leer y escribir, es lo básico. Pero luego también hacemos formación profesional, por ejemplo, para que la gente pueda tener
una profesión que le permita vivir mejor. O sea, no es mano de obra barata, sino que la gente tenga acceso a un trabajo más digno, a ser un mecánico, a ser, hacer artesanías, las mujeres igual, o sea, que puedan acceder a puestos, se les enseña, hay muchos de costura para que las mujeres puedan trabajar en eso y puedan tener un sueldo digno. Sí, he visto que incluso en la sede nos han llegado algunos artículos que comercializamos para recaudar más fondos que vienen precisamente de estas mujeres que lo crean ellos con sus manos, precisamente utilizando esa formación que les damos, ¿no? Y tú muy bien lo decías, Mila, y es que las necesidades son infinitas siempre, ¿no? Y las capacidades de poder solucionar esto son finitas. Entonces, por eso debemos ser a veces, especialmente confiar en nuestros técnicos, que son personas formadas y capacitadas, y sé que es duro, ¿no?, decir que no. Para ya ir cerrando, ¿no?, nuestro primer episodio. Ya se ha acabado. Vaya. Sí. Vamos a hacer una invitación, ¿no? Porque has mencionado durante la conversación varias veces, ¿no?, las personas que van y los jubilados. Pero ¿es que Manos Unidas es solamente para jubilados o es que cualquiera puede ser voluntario en Manos Unidas? Claro, todo el mundo. Tenemos personas que están jubiladas, recién jubiladas, pero tenemos personas que están trabajando también, como es tu caso, y como otros muchos casos de personas que están en activo, trabajan, y el tiempo libre que tienen y que se lo inventan y que lo sacan de donde pueden, lo emplean para trabajar para Manos Unidas. Eso es otra parte, gente que está en activo y trabaja para Manos Unidas. Y luego también tenemos un grupo que se está activando ya desde hace tiempo de gente joven. Tenemos una rama de voluntariado joven que también están empezando a hacer cosas por Manos Unidas. O sea que allí se acoge a todo el mundo. Lo que pasa es que a veces los jubilados tienen más tiempo, más dedicación. Pero ahí hay sitio para todos. Y cada uno encuentra su hueco para hacerlo de muchas maneras, como es tu caso, te sacas el tiempo para hacer lo que puedes. O yo recuerdo una chica que empezó trabajando con nosotros, que trabaja para comunicación precisamente, y venía allí a nuestra sede. Entonces, cuando encontró trabajo, ella ahora trabaja los fines de semana para nosotros y nos sigue haciendo las cosas también, igual que haces tú, tus fines de semana, tus tardes, que se las quitas a tu sueño, a tu familia, pues eso es para Manos Unidas. O sea que hay muchas formas. Y jóvenes pues que están estudiando, pues que le sacan su tiempo al estudio, a los fines de semana, pues para ir a un mercadillo, para ir a hacer una serie de cosas en su tiempo que pueden ayudar. O sea que allí hay sitio, y de hecho tenemos personas de todas las edades. O sea, ahora tenemos un grupo de gente joven muy, muy majo, que están empezando a hacer cosas también muy, muy chulas y diferentes, porque es Sabia Nueva, que tienen otras ideas. O sea, cada uno aporta lo que sabe y lo que tiene, y estamos abiertos claro, a ir renovándonos y mejorando y complementándonos unos con los otros, claro. Como decíamos al principio, porque el recurso más valioso de un ser humano es su tiempo, nosotros estamos ávidos de recibir ese tiempo voluntario de personas que quieran ayudarnos en nuestra labor. Ninguna mano sobra, y como bien dice Mila, gente de diferentes ámbitos, edades, etcétera, cada uno puede aportar. Vamos a cerrar este espacio con este intercambio de preguntas cortas y respuestas. Y entonces le llaman ping pong. Vale. Entonces, bueno, yo te digo una palabra y lo primero que se te venga a la cabeza. Qué difícil me va a parecer esto. No. Mila, un libro. Uy, 100 años de soledad. 100 años de soledad, que por cierto vi que ahora va a salir la serie. ¿Ah, sí? De Netflix. Vaya, pues no me la perderé. Sí. No me la perderé. Bueno, todo un reto, ¿no? Poder poner en una serie un libro tan importante. Un lugar. Un lugar, uy, pues mi casa. Mi casa siempre es el refugio. La casa de uno es el refugio. Ahora tengo dos casas con dos corazones, una en Valencia y otra en Madrid, donde está mi familia. No puedo elegir, pero mi casa es mi casa, y la de mi madre y la de mis hermanos, o sea, mi casa. Una comida. A mí es que me gusta todo. No me puedo quedar con uno. A mí me gusta todo y me gusta variar. Me gusta, como estamos en Valencia, la paella, la tradicional, me encanta.
Pero a mí me gusta todo, la fruta, la verdura, el pescado, lo que sea, me gusta todo. Yo tengo buen comer. Un lema. Un lema, eso es difícil. Pues tener empatía con la gente, para mí creo que eso es muy importante, que hay que aprender a empatizar y cada vez nos cuesta más trabajo ponernos en los zapatos de los demás y comprender a los demás. Bueno, Mila, ha sido un placer para mí poder sentarme aquí a conversar contigo en este primer episodio de nuestro podcast Voces de Acción Solidaria. Pues ha sido un gusto poder estar contigo, conversar contigo y contar este trabajo tan bonito que nos encanta y eso, y que animamos a la gente a que se sume porque se lo van a pasar muy bien. Es que se lo van a pasar bien, de verdad. Es que Sí, lo certifico. van a sufrir, se lo van a pasar muy bien. Lo certifico. Sí. Bueno, porque los buenos somos más. Este ha sido nuestro primer episodio del podcast Voces en Acción Solidaria, cuyo objetivo es realzar la labor y las historias de personas que están decididas a hacer de este un mundo mejor a través de sus acciones.